La relación terminó. Tal vez hubo una conversación, tal vez un mensaje final, tal vez simplemente un silencio que se hizo definitivo, pero el dólar no se fue. Aún sigue ahí cuando te despertás, en ese segundo exacto en el que recordás que ya no está. Sigue en el cuerpo, en el pecho apretado, en la mente que vuelve una y otra vez a lo mismo. Como si una parte tuya no hubiera recibido la noticia hace poco. En el consultorio, una mujer se sentó frente a mí y dijo algo que escucho muy seguido. Yo sé que terminó, pero siento que sigo adentro. Y esa frase nombra algo muy profundo, porque a veces la relación termina afuera, pero sigue viva por dentro. No es que no quiera soltar, es que todavía duele. Duele la ausencia, duele el cambio de rutina, duele no saber qué hacer con tanto tiempo, con tantas emociones, con tantos recuerdos que ahora no tienen dónde ir. Aparece la confusión, la ansiedad, la sensación de vacío, la pregunta constante de si hiciste algo mal, si podrías haber hecho más, si de verdad ya pasó Juan. Y es importante decirlo con claridad. No estás exagerando. No, eso es estable. No estás fallada. Estás atravesando una pérdida afectiva. El cuerpo no entiende de decisiones racionales. Entiende de vínculos, de historia compartida. Por eso el dolor persiste incluso cuando sabes que la relación no era sana. Por eso sufrís incluso cuando una parte tuya sabe que separarse fue necesario. El sufrimiento no siempre indica que quieras volver. Muchas veces indica que todavía no pudiste elaborar lo que se perdió. Y cuando ese dolor se prolonga, suele aparecer una presión silenciosa, una voz interna o externa, que dice, ya deberías haberlo superado. Pero ese mandato, lejos de ayudarte, suele convertirse en una nueva herida. Y antes de aprender cómo dejar de sufrir, necesitamos detenernos un momento en esa exigencia, porque muchas veces es ahí donde el dolor empieza a enquistarse. Hay una frase que aparece muy rápido después de una ruptura, a veces dicha por otros, a veces dicha por vos misma. Ya deberías haberlo superado, como si el dolor tuviera fecha de vencimiento, como si amar fuera algo que se apaga por decisión, como si sanar fuera una cuestión de fuerza de voluntad. En el consultorio, muchas mujeres llegan con culpa, no solo por extrañar, sino por extrañar todavía. Ya pasó tiempo. ¿Qué me pasa? Y esa pregunta duele casi tanto como la pérdida. Este mandato instala una exigencia injusta, la de estar bien rápido, la de mostrar fortaleza, la de no quedarse enganchada Pero el dolor emocional no responde a órdenes, responde a procesos, a forzarte a estar bien. No acelera la sanación, la posterga, porque cuando te exigís, dejas de escucharte. Tapás lo que duele, seguís funcionando por fuera, mientras por dentro algo queda suspendido. Ese es el contraste central. La exigencia empuja, el proceso acompaña la exigencia. Dice, ya pasó. El proceso pregunta, ¿qué se perdió? Y mientras esa pregunta no tenga lugar, el duelo no puede avanzar en sanar. No es borrar el recuerdo, es poder recordarlo sin desarmarte. Y eso lleva tiempo. Cada vínculo deja huella, cada historia deja marca. Pretender que no te afecte es desconocer tu capacidad de amar. Al aceptar que todavía duele, no es quedarte atrapada, es empezar a salir porque cuando dejas de pelear con lo que sentís, la emoción empieza a moverse, y recién ahí podés entrar en el verdadero trabajo emocional, no el de aparentar estar bien, sino el de entender qué es lo que realmente estás llorando, porque detrás del no lo supero, no siempre hay amor por el otro. Muchas veces hay un duelo que todavía no fue nombrado y es ahí donde necesitamos detenernos ahora, cuando una relación termina. Muchas personas creen que el dolor tiene que ver solo con la persona que se fue, pero en el duelo amoroso,
Lo que se pierde es mucho más que un nombre o una presencia, se pierde un proyecto, una forma de vivir, una identidad compartida. En el consultorio, una mujer me dijo una vez: An, lo extraño, pero creo que extraño más la vida que imaginaba con él. Y esa frase es clave, porque muchas veces no lloramos a quien fue, sino a lo que soñábamos que iba a ser. El duelo amoroso implica despedirse de un futuro que ya no va a existir, de los planes, de los rituales, de esa versión tuya que se pensaba acompañada. Por eso duele incluso cuando la relación tenía conflictos. Por eso duele incluso cuando sabes que no era sana, porque el dolor no siempre responde a la lógica, responde al vínculo. Cuando alguien se va, se desarma una estructura interna, algo que organizaba tu tiempo, tus decisiones, tus expectativas, y de repente todo queda en pausa. Aparece el vacío, la desorientación, la sensación de no saber quién sos ahora sin ese nosotros. Y ahí muchas mujeres se juzgan. ¿Cómo puede ser que lo extrañe si me hizo sufrir? Pero el duelo no es un homenaje al daño, es el reconocimiento de lo que se perdió. Negar ese dolor no lo hace desaparecer, solo lo empuja hacia adentro. El duelo necesita ser transitado, nombrado, sentido, no para quedarse ahí, sino para que pueda transformarse. Porque cuando el duelo no se elabora, el apego toma el control. El apego intenta recuperar lo perdido, sostener lo que ya no está. Y sin darnos cuenta, empezamos a confundir amor con necesidad, presencia con alivio, vínculo con seguridad emocional. Por eso, antes de preguntarte por qué no podés soltar, es importante entender que parte de vos sigue buscando sostén, no porque esté mal, sino porque todavía está herida, y es justamente ahí, en ese punto delicado, donde el duelo empieza a mezclarse con algo más profundo, una forma de apego que intenta evitar otra pérdida, y eso es lo que necesitamos mirar ahora, con cuidado, con honestidad y sin juzgarte. Después de una ruptura, muchas mujeres se preguntan lo mismo: si sé que terminó, ¿por qué no puedo soltar? Y la respuesta no está en la cabeza, está en el apego. El apego no es amor, es la necesidad de seguridad emocional, es el sistema interno que busca protección cuando algo importante se pierde, cuando una relación se termina. El sistema de apego entra en alerta. El cuerpo siente peligro, no porque la persona fuera perfecta, sino porque representaba un punto de apoyo. Por eso, la mente insiste, recuerda, busca señales, revisa. No, lo hace para amar, lo hace para calmar la angustia. En el consultorio, una mujer me dijo: yo no quiero volver, pero no soporto esta sensación. Y esa sensación tiene nombre: ansiedad de apego. El apego confunde amor con alivio. Cree que si el otro vuelve, el dolor se va a ir, pero lo que vuelve no es la calma, es la dependencia. Aparece un contraste importante. El amor se elige, la necesidad se aferra. El amor te permite ser, la necesidad te deja en alerta constante. Cuando hay apego, el otro se convierte en regulador emocional. Si está, estás bien. Si no está, te caes. Y eso no habla de cuánto amaste, habla de cuánto apoyo emocional había en ese vínculo. Muchas veces, el apego se fortalece cuando la relación fue inestable, cuando hubo dudas, idas y vueltas, presencia mezclada con ausencia. Ese tipo de vínculo deja al sistema nervioso acostumbrado a esperar, a sobrevivir emocionalmente. Por eso soltar duele tanto. No solo perdés a la persona, perdés la ilusión de calma. Y cuando el apego no encuentra cómo sostenerse, la mente busca una salida rápida, idealizar, recordar solo lo bueno, olvidar lo que dolió.
reescribir la historia para no enfrentar la pérdida completa. Esa idealización parece alivio, pero en realidad es otra forma de seguir atada a Anne. Y para entender por qué la memoria hace eso, necesitamos mirar con más claridad qué es lo que realmente estás extrañando después de una ruptura. La memoria suele volverse selectiva. Recuerda las risas, los momentos lindos, las promesas casi sin darnos cuenta. Empieza a borrar lo que dolió en el consultorio. Una mujer me dijo una vez, éramos tan felices, y cuando empezamos a recorrer la historia, aparecieron silencios largos, discusiones repetidas, falta de cuidado emocional, pero eso no era lo primero que su mente traía. Eso es la idealización. No extrañamos a la persona completa, extrañamos una versión editada, una imagen construida desde la necesidad, no desde la realidad. La proyección funciona así: ponemos en el otro lo que necesitábamos sentir en seguridad, en contención, en valor. Y cuando la relación termina, no solo se va la persona, se va a ese lugar donde creíamos estar a salvo emocionalmente. Por eso duele tanto. No porque el vínculo haya sido perfecto, sino porque representaba una esperanza. La mente idealiza para no enfrentar el vacío, para no aceptar que algo importante no fue como queríamos, pero esa idealización tiene un costo. Mantiene viva la expectativa. Sostiene la fantasía de que si hubiera sido distinto, todo podría haber funcionado. Y mientras esa fantasía sigue activa, el duelo no puede cerrarse. Idealizar no es amar. Es evitar el dolor completo de la pérdida, porque aceptar la realidad implica aceptar también el límite del otro. Y eso duele muchas veces. No extrañas a quien fue, sino a quien creíste que podía llegar a ser un D. Y esa diferencia es fundamental para sanar. Pero hay algo más que refuerza esta idealización, algo que la mantiene activa incluso cuando intentas soltar pequeñas señales, recuerdos que vuelven, contactos esporádicos. Es ahí donde entra una dinámica muy poderosa, capaz de reabrir la herida una y otra vez. Y para entenderla necesitamos hablar del refuerzo intermitente. Hay algo que mantiene el dolor activo. Incluso cuando la relación ya terminó, lo intermitente, un recuerdo que aparece sin aviso, un mensaje inesperado, una historia en redes, un me gusta que parece mínimo. Pero no lo hice en el consultorio. Una mujer me dijo una vez, yo estaba empezando a estar mejor, y de repente me escribió, y no hizo falta que explicara más, porque ese pequeño contacto fue suficiente para que todo volviera a doler. Eso es el refuerzo intermitente. En cuando el contacto aparece de manera impredecible, el sistema emocional se confunde. El cuerpo no sabe si soltar o esperar, y ante la duda, espera. Cada señal reactiva la esperanza. Cada recuerdo reabre la herida. Cada aparición vuelve a enganchar al apego. No es falta de fuerza. Es como funciona el cerebro emocional. La mente asocia ese pequeño estímulo con alivio, con posibilidad, con tal vez. Y así, el sufrimiento se prolonga. No porque quiera sufrir, sino porque el vínculo nunca termina de cerrarse por dentro. El contraste es claro. La ansiedad vive del estímulo intermitente. La calma necesita coherencia. La ansiedad se activa con el capaz. La calma se construye con él. Esto es, cuando seguís expuesta a señales del otro, tu sistema nervioso no puede regularse. Está siempre en alerta. Por eso, revisar redes, releer mensajes o aceptar contactos confusos no es inocente. Cada vez que lo haces, el duelo vuelve a empezar, no porque seas débil, sino porque estás reabriendo una herida que todavía está sensible a sanar. No es resistir, es proteger. Y acá aparece un punto clave que muchas veces evitamos mirar. La responsabilidad emocional propia.
en el sentido de culpa, sino en el sentido de cuidado, porque, aunque no puedas controlar lo que el otro hace, si podés decidir qué lugar le das en tu mundo interno, y esa decisión no se toma desde la fuerza, sino desde la conciencia. Cuando empezás a entender que seguir expuesta te lastima, aparece una pregunta necesaria, incómoda, pero sanadora. ¿Qué necesitas dejar de hacer para poder empezar a estar en paz? Y desde ahí, recién desde ahí, empieza un cambio real al sanar. No siempre empieza haciendo algo nuevo. Muchas veces empieza dejando de hacer lo que te lastima. La primera clave es dejar de revisar, dejar de mirar redes, estados, historias, conexiones que ya no te incluyen. Cada revisión es una reactivación del apego. Te hiera en el consultorio. Una mujer me dijo, solo miro para saber si está bien, pero su cuerpo no estaba bien. Cada mirada le devolvía ansiedad. El apego se alimenta de información incompleta. La segunda clave es dejar de idealizar, dejar de contar solo lo bueno, dejar de borrar lo que dolió. La idealización no honra el amor, evita el duelo. Recordar con honestidad es un acto de cuidado. La tercera clave es dejar de hablar desde la herida. Escribir cuando estás desbordada. Explicar cuando estás rota. Buscar respuestas cuando el cuerpo está en alerta. Hablar desde la herida no ordena. Expone primero, calma el cuerpo. Después, si hace falta, habla. La cuarta clave es dejar de esperar señales. El capaz, el tal vez, el a lo mejor. Vivir pendiente de una reacción del otro te deja suspendida. Esperar señales es postergar tu vida emocional. Lo que es claro no necesita ser adivinado. La quinta clave es dejar de compararte con su presente, con otras personas, con lo que crees que podría haber sido. Compararte te saca del proceso y te pone en juicio. Cada historia tiene tiempos distintos. El tuyo no está atrasado. Estas 5 cosas parecen pequeñas, pero juntas sostienen el sufrimiento. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente. Cada vez que dejas de revisar, cada vez que no idealizas, cada vez que no hablas desde la herida, cada vez que no esperas señales, cada vez que no te comparas, estás eligiendo un poco de calma, y cuando dejas de hacer lo que te daña, se empieza a abrir espacio. Espacio para sentir distinto, espacio para construir algo nuevo adentro tuyo. Porque sanar no es solo soltar lo que duele, también es aprender a sostenerte de otra manera. Y eso nos lleva a la segunda parte de este camino, a no solo que dejar de hacer, sino que empezar a construir para volver a estar en paz después de dejar de hacer lo que te lastima. Aparece una pregunta inevitable: ¿y ahora qué? Sanar no es quedarse vacía, es volver a habitarte. La sexta clave es empezar a poner límites emocionales. No como castigo, no como frialdad, sino como protección. Un límite no es cerrar el corazón, es decir, así no puedo, así me tú, así me pierdo. Antes tal vez te adaptabas para no perder al otro. Después empezás a respetarte aunque duela. La séptima clave es regular tu mundo interno. La emoción no se regula pensando distinto, se regula sintiendo distinto. Respirar, bajar el ritmo, dormir, comer, mover el cuerpo en el consultorio. Muchas mujeres me dicen, sé que no me hace bien, pero no puedo parar. Y ahí entendemos algo esencial. No es falta de voluntad, es un sistema nervioso desbordado. Calmar el cuerpo es el primer acto de amor propio. La octava clave es volver al cuerpo, porque el dolor no vive solo en la mente, vive en el pecho apretado, en el nudo en la garganta, en la respiración corta. Caminar, estirarte, sentir el peso del cuerpo en el suelo, eso también es sanar. Antes estabas atrapada en la cabeza, después
empezás a habitarte a la novena clave es construir red. Deja de pedir, hablar con quien pueda escucharte sin juzgar. Sanar sola es más difícil, no porque seas débil, sino porque el vínculo también se repara en vínculo, y mientras haces todo esto, algo empieza a cambiar. Ya no girás todo el tiempo alrededor del otro. La energía empieza a volver a vos. No es olvidarlo. Y si recordarte, y cuando empezás a sostenerte de esta manera, aparece una clave final, la simple. Y la más desafiante, una elección interna que ordena a todas las demás en elegirte, no es no sentir. Elegirte no es hacértela fuerte. Elegirte no es decir, ya está cuando todavía duele en elegirte. Es quedarte con vos, incluso cuando duele en el consultorio. Una mujer me dijo una vez así lo suelto, siento que pierdo todo. Lo que estaba perdiendo era una ilusión, no su valor, no su historia, no su capacidad de amar en elegirte. No borra el dolor, pero evita que el dolor se vuelva identidad. El amor propio consciente no es orgullo, no es endurecerte, es honestidad emocional, es decirte la verdad cuando algo ya no está, es dejar de insistir donde no hay respuesta, es dejar de mendigar presencia antes. Tal vez te quedabas aunque te doliera, después empezás a quedarte con vos, aunque duela, y esa diferencia es enorme, porque cuando te elegís, el dolor cambia de lugar, ya no te arrastra, te atraviesan el dolor, deja de ser castigo y se vuelve señal de que algo importante pasó y de que ahora estás creciendo. Al elegirte es aceptar que amar no siempre alcanza, pero que vos sí sos suficiente. Es entender que no todo lo que termina fue un error. Algunas historias terminan para devolverte a vos, y cuando empezás a elegirte así, con respeto, con cuidado, con presencia, algo se integra no porque ya no duela, sino porque ya no te abandonás, y desde ese lugar más entero, más honesto, más consciente, puedes cerrar este proceso de otra manera, no desde la herida abierta, sino desde una comprensión más profunda de lo que fue. De lo que eso es, y de lo que mereces superar no es borrar lo que pasó, no es olvidar un nombre, una historia, una etapa de tu vida. Superar es algo mucho más profundo, es dejar de lastimarte con lo que ya fue a lo largo de este camino. ¿Entendiste que el dolor no era debilidad, que la dificultad para soltar no hablaba de falta de amor propio, sino de heridas, de apego, de vínculos que dejaron huella? ¿Entendiste que exigirte estar bien te alejaba de vos, que idealizar prolongaba el sufrimiento, que exponerte a señales intermitentes reabría la herida, y que empezar a cuidarte fue, en realidad, el verdadero inicio de la sanación? Al superar no es negar el pasado, es poder mirarlo sin que te rompa por dentro, es recordar sin quedarte atrapada, es agradecer lo que fue, reconocer lo que dolió y aceptar lo que no pudo ser. El miedo a soltar suele decirnos que, si soltamos, perdemos todo, pero en realidad, cuando soltás lo que te hiere, no perdí amor, recuperas dignidad. Hay un momento silencioso interno en el que dejas de preguntarte por qué pasó y empezás a preguntarte cómo querés seguir ahí. Algo se acomoda. La respiración se vuelve más calma. El cuerpo baja la guardia. La mente deja de girar, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra vos. Al recordar esto, a lo que fue importante, no se borra, se integra, y lo que se integra deja de doler como antes, aunque este cierre no sea un punto final triste, sino un gesto de cuidado hacia vos misma, porque superar no es olvidar a alguien. Superar es elegir no abandonarte nunca más. Si este video te ayudó, déjame tu like, suscríbete y contame desde qué país me estás escuchando. Gracias por estar acá. Cuídate.